Bien, buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos de regreso a Mejorando la Conferencia Medellín. Vamos a arrancar la segunda parte post-almuerzo con Juan David Vargas. Antes de arrancar, quiero recordarles que allá afuera hay un stand donde ustedes se pueden registrar a cualquiera de nuestros dos cursos, el curso profesional de frontend o el curso de diseño web. El curso de diseño web va desde cero y los va a llevar a todo lo que es HTML5, CSS3, JavaScript básico, etc. El curso profesional de frontend es mucho más enfocado y mucho más a profundidad. Ahí van a aprender qué son closures, mixins, programación orientada a objetos avanzada en JavaScript. Van a conocer Backbone.js, Model View Presenter, Model View Star y todas las cosas fancy que está haciendo la gente cool en frontend. Eso es lo que ustedes van a aprender en el curso de frontend y en el curso de diseño web profesional. El curso de frontend, las clases en vivo empiezan este martes, el próximo martes. Pero si se las pierden, por supuesto, todo queda grabado al 100% y editado para que lo puedan ver cuando quieran. También quiero recordarles que el evento es posible gracias al apoyo del teatro. Muchas gracias al Teatro Pablo Tobón por todo lo que están haciendo por nosotros aquí en el evento. Para la gente que nos está viendo en streaming, si alguna vez vienen a Medellín o si están en Medellín y no están acá, por favor, búsquense qué hay en el Teatro Pablo Tobón, vale muchísimo la pena. Gracias a Brigada Digital, con el hashtag Brigada Digital. Ya les había dicho antes de finalizar el stream, pero se los reitero. Si ustedes quieren vernos en algún lugar a nosotros o a eventos como estos, Brigada Digital hace este tipo de cosas posibles. Así que vayan a facebook.com/Brigada Digital y díganles que nos vieron acá y que les gustaría un evento en su ciudad, en donde sea. Y de nuevo, para la gente que no está en Colombia, si está alrededor de toda Latinoamérica, está viendo en este momento Mejorando ME, el hashtag es Mejorando ME. Yo ahorita, después de presentarme, conecto a la Matrix y estoy tratando de leer todos los tweets posibles. Así que sigan mandando sus tweets. Muchas gracias por estar aquí en el evento. Y ahora sí, les quiero presentar a nuestro siguiente conferencista. Su nombre es Juan David Vargas, lo conozco hace mucho tiempo. De hecho, lo conocí lanzándole un botón a un ojo en una conferencia hace muchos años. Entonces empezamos con el pie izquierdo. Pero eventualmente nos volvimos buenos amigos y Juan David es una de las personas más profesionales del mundo de Internet que yo conozco en este país. Él es responsable de muchísimas campañas, tanto de marketing online como de marketing tradicional que ustedes han visto en Colombia. Y él tiene una empresa llamada Meridian Group que se dedica a una sola cosa, usar datos para tomar decisiones altamente estratégicas con algo que se llama Big Data. Y es algo de lo que les voy a hablar. Es @Nozuan, Nozuan. ¿Sí? Pasé el examen, gracias señor. Nozuan, Juan David Vargas, démosle la bienvenida, por favor, un aplauso. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por haber asistido a esta conferencia y muchísimas gracias también a Freddy por la invitación. Yo voy a tratar hoy de desmitificar algo que se llama Big Data. Y Big Data es uno de los conceptos y los términos de moda en el último año largo. Y gracias a todos nuestros amigos marketeros y amigos de marketing, se volvió una palabra que todo el mundo utiliza y que difícilmente se sabe qué es lo que es. Entonces se le asocian muchísimas cosas. Se cree que tiene la capacidad mágica de hacer crecer los negocios y de producir millones de dólares. Entonces yo lo que pretendo hoy un poco es desmitificar y contarles realmente qué es el Big Data, ¿no? Hablo muy mal de mis amigos los marqueteros, pero debo admitir que yo soy un marquetero, que no lo hago frecuentemente, pero sí soy un marquetero. Y gran parte de las cosas que se le deben a todos los amigos de marketing es que de cuando en cuando toman un término y lo vuelven muy famoso para crear modelos de negocio, para crear tendencias, para crear muchísimas cosas. Tanto así como fue la web 2.0 por allá hace tal vez unos 4 o 5 años, tanto así como es la innovación. Levante la mano el que en este año no haya escuchado por lo menos unas 200 veces la palabra innovación y muchos negocios asociados a la innovación. ¿Hay alguna persona acá que no haya escuchado la innovación este año y no sea parte de los discursos de todas las compañías? Gracias a todos nuestros amigos de marketing eso pasa. Cogen un término y asociado a ese término comienzan a generarle muchísimas oportunidades de negocio. Y lo mismo pasó con el Big Data. Lo primero que quiero comenzar a decirles es que el Big Data no es algo nuevo. Big Data como término y como concepto viene más o menos hace 10 o 12 años. Y lo que ha pasado últimamente es que nos hemos dado cuenta de la cantidad de datos que generamos y a todo eso se ha venido la nueva moda. Quisiera preguntarles aquí en el auditorio
¿Cuántos de ustedes no han escuchado esa frase nunca? Que por favor levante la mano la persona que nunca haya escuchado esta frase que están viendo en pantalla. ¿No? A ver, por favor, para contar. Perfecto. Pues el camino por el cual se comenzó a guiar todo el toque mágico del Big Data fue a partir de esta frase, ¿no? Que comenzaron a decir que el Big Data era el nuevo petróleo, o que los datos son el nuevo petróleo. Esto lo dijo un señor llamado Cliff Humbley por allá en el 2006. Entonces dijo, los datos son el nuevo petróleo, ahí hay mucho dinero. Y eso se comenzó a masificar. Entonces todo el mundo creyó que los datos eran el nuevo petróleo. Y yo quiero comenzar hoy diciéndoles que eso es falso. Los datos no son un petróleo, los datos no son el nuevo petróleo, los datos no son petróleo. ¿Por qué? Porque la primera característica reconocible del petróleo, a mí me enseñaron en el colegio que me enseñaban a reconocer el petróleo porque el petróleo era un recurso natural no renovable, que era producto de la fosilización de restos, que habían algunos yacimientos en la tierra, pero en la medida que se sacara el petróleo de ahí se acababa. Y esa es la primera gran diferencia que hay con los datos. ¿Por qué? Porque a diferencia del petróleo, los datos no se acaban. Al contrario, los datos se crean y se crean y se crean, y con todo este tema de la cantidad de dispositivos nuevos que llegan y la cantidad de tecnología que llega, lo que pasa es que se están creando muchos más datos. Este es una gráfica de un estudio que sacó una compañía que se llama la International Data Corporation en el 2011, donde proyectaron el crecimiento de datos que se generaba en el mundo desde el 2005 hasta el 2015. Este estudio lo sacaron en enero del 2011. Y si ustedes alcanzan a ver la cantidad de la diferencia que hay entre cada una de las mediciones, del 2005 al 2010, 2005 130 exabytes, 2010 1227 exabytes y en el 2015 se proyecta ya 7910 exabytes. Para que se puedan hacer una idea de qué tan grande es un exabyte, pues les digo que si cogiéramos todas las palabras de todos los idiomas y de todos los lenguajes conocidos por la humanidad, no solamente los actuales, sino los lenguajes que se han hecho desde el comienzo de la humanidad, si se cogieran todos los términos, los de uso común y los de no uso común, y se compilaran en un archivo, no daría más de 5 exabytes. 5 exabytes daría todas las palabras que se han utilizado en todos los dialectos a lo largo de la historia. Y lo que estamos diciendo es que en el 2015, en solo un año, estamos en la capacidad de producir casi que 7.910 exabytes de información. Entonces, el primer gran mito que hay que acabar de la data y el Big Data es que no es como el petróleo, esto no se va a acabar, esto no es un negocio finito, al contrario, esto es un negocio que se va y se sigue alimentando por muchísimo más tiempo. Pero también lo que pasa es que la analogía con que la data era el petróleo se utilizó también para decir que era muy fácil sacarle provecho y era muy fácil hacer dinero a partir de la data. Que la data es algo que todo el mundo está generando, sencillamente cuando hace un tweet o cuando postea una foto en Facebook o cuando hace un check-in en Foursquare, con cualquier cosa que uno haga, incluso con tener un celular y sencillamente con el GPS encendido, está generando data, y que lo único que había que hacer era cogerlo y comenzar a generar dinero, que eso era una montaña de dinero. Yo no sé si ustedes se acuerdan, una serie de una comedia estadounidense de los años 60 que se llamaba, acá en Colombia se tradujo como los Beverly Ricos, y era como The Beverly Hillbillies, y la historia era acerca como de una familia del campo, y que el papá un día tratando de cazar un animal había disparado al suelo y que automáticamente encontró petróleo y se volvieron riquísimos y se fueron a vivir a Beverly Hills. Pues yo lamento decirles que eso no pasa. O sea, no es sencillamente con que hagamos un hueco, encontremos datos y somos millonarios, no. La data, para que realmente se pueda aprovechar, hay que estructurarla incluso antes de obtenerla. Antes de sentarme a almacenar grandes cantidades de información, lo que necesito saber es cómo la voy a almacenar, para qué la voy a almacenar, para qué quiero esa data, de dónde la voy a conseguir, quién la va a analizar. Tengo que hacer un proceso estructurado para realmente poderle sacar provecho. Y me encontré con esta descripción que hacía Jeff Thor, que es uno de los redactores, es uno de los editores del Harvard Business Review, que decía que la mejor analogía al data era un cultivo hidropónico.
porque los cultivos hidropónicos se han ido desarrollando tecnológicamente a lo largo de la historia y tienen la capacidad de producir vegetales, frutas, cualquier cosa en cualquier entorno. Y que realmente lo único que había que hacer era saber cómo uno los iba a montar y estructurar los montados y demás. La foto que está acá atrás es una analogía de eso. Lo mismo Big Data. Big Data tiene que funcionar en un entorno controlado. Yo tengo que estructurar de dónde voy a recoger información, para qué quiero recoger información. Y solo si hago un buen proceso de estructuración, solo después de eso voy a ver el rédito y voy a ver los resultados. Entonces la analogía completa es que encontrar valor en los datos es mucho más un proceso de cultivar que sencillamente un proceso de extraer o refinar. Esto no es abrí un hueco, me encontré data y soy millonario. No, hay que pensarlo y planearlo a largo plazo. Por aquello de las traducciones literales y del uso de términos extranjeros, se tiende a asociar Big Data con lo que es su traducción literal y son grandes datos, ¿no? Y la reflexión yo les traigo acá es, ¿Big Data es acerca de grandes cantidades de datos? No. Big Data no solamente son grandes cantidades de datos. Big Data no solamente son petabytes, exabytes, no. Para que algo sea considerado Big Data, tiene que cumplir una regla que se llama la regla de las 4 Bs. Y esto fue planteado por IBM. Realmente esto lo planteó McKinsey en el año 2006. Había propuesto solamente 3 Bs, volumen, velocidad, variedad. IBM lo cogió el año pasado y dijo, a esto hay que sumarle una más que se llama variedad. ¿En qué consiste esta ley de las 4 Bs? Lo primero es que sí es una gran cantidad de datos. Estamos en un entorno que está generando datos cada segundo, pero también esos datos se generan de manera muy rápida, y los datos contra los datos generan datos cada milisegundo. Pero también esos datos tienen múltiples maneras. Esos datos no solamente vienen de social media, esos datos no solamente vienen de dispositivos, esos datos no solamente son datos estructurados, semiestructurados, no son hojas de cálculo, no son bases de datos, son todos estos datos y muchos más. Todas las clases de datos, imagínense ustedes tratar de combinar en un solo formato grandes cantidades de datos. Eso es Big Data. Y por último, y como gran parte de esos datos viene del social media, o una parte de esos datos viene del social media, y como lo contaba Freddy en el ejemplo que puso de cuando hackearon la cuenta de la Associated Press, mucha de esa información no es veraz, no es cierta, la genera la gente. Entonces yo no puedo saber qué tan cierto es la información que está generando la gente. A eso se refiere la 4B, es veracidad. Para que algo sea considerado Big Data, tiene que cumplir estas 4 normas. Tiene que ser grandes cantidades de datos que se generan muy rápido, que son variedades de formatos y estructura y que se tiene que desconfiar de lo que dice esa información. Y también, montado en todo este elefante de la tecnología, hay otro gran mito y es, para los que no conozcan muy bien, Hadoop es una plataforma para procesar Big Data. Es una plataforma de software libre creada en Java. Y igual como pasa con Hadoop, pasa con muchísimas tecnologías. Yo me acuerdo que cuando yo conocí a Freddy, hace varios años ya, él era un evangelizador de Flash. Sí, así, no. Así les cueste creerlo. John Freddy Vega era un evangelizador de Flash. Y fue un evangelizador de Flash muchísimo tiempo. Y después evolucionó su discurso hacia HTML y otros mecanismos, ¿no? Pero igual que le pasó a Freddy, muchos de los ingenieros en el día a día cometen un error. ¿Y cuál es este error? Bueno, sobra decirles que Hadoop no significa Big Data. ¿Por qué? Porque es que ese es el error que cometen los ingenieros regularmente y es casarse con una tecnología. Y como lo hizo Freddy en su momento, hasta que encontró que Flash no era la solución y no era la mejor herramienta, sino habían otras, así le pasa a muchos ingenieros. Se casan con frameworks, se casan con CMS, se casan con lenguajes. Y lo mismo pasa en todo el entorno de Big Data. Como Hadoop es muy grande y Hadoop se pretende hacer muchísimas cosas, todo el mundo solamente piensa en Hadoop y eso es solamente un pequeño ejemplo de lo que también es software para procesamiento de grandes cantidades de información. Está Pentarock, que es tal vez una de las herramientas más conocidas a nivel de business development, business intelligence, y es de software libre.
Y todas las otras herramientas que ustedes ven ahí, desde Netaceta, Greenplum, son software desarrollados por las casas de desarrollo de software más grandes en el mundo. Ahí está IBM, ahí está Hewlett Packard. Ese es un esfuerzo que todas las compañías grandes del mundo de desarrollo de software han tratado de crear un sistema que procese esta información. Entonces, es claro, en este medio donde todo el tiempo se están pensando cosas y todo el tiempo se están desarrollando cosas nuevas, es un error casarse con una tecnología. En este caso, no se casen con Hadoop y no crean que cuando les hablan de Hadoop, les hablan de Big Data. O no crean que porque les hablan de Hadoop, les hablan de Big Data y es una persona que conoce bien Big Data. La clave está en encontrar un software que se ajuste bien a las tecnologías. ¿Cuántos de ustedes acá trabajan en Community Management o en manejo de redes sociales? ¿Ninguno? Sí, levanten la mano, no sean tímidos, no les va a pasar nada. Bueno, pasa algo similar en eso también y es con las herramientas de monitoreo. Read&Seek, el Kali de los dioses, Synthesio, SM2, todos los softwares son buenos siempre y cuando se ajusten a unos requerimientos puntuales. Entonces la invitación nuevamente es eso, vean cuáles son los requerimientos puntuales que se necesitan y apliquen un software que seguramente hay muchos. Aquí es algo bastante controversial y es que con todo el auge que tiene social media y con toda la cantidad de dispositivos que nos dan la posibilidad de crear contenido y crear información, se asocia que el Big Data es social media. Pues lamento informarles que eso también es falso. Eso también es falso. Porque una de las Bs que veíamos en la metodología de las 4 Bs para identificar el Big Data es la variedad. Y resulta que sí, social media genera grandes cantidades de datos todo el tiempo y todo el tiempo está generando muchas más cantidades de datos. Pero esa información no es tan valiosa. Porque lo genera la gente y hay un porcentaje de veracidad grandísimo para comprobar, pero también porque hay mucha información útil en dispositivos y en máquinas que la generan sin la necesidad de que un ser humano haga un push. El celular que ustedes utilizan, todos los celulares que ustedes utilizan, así ustedes no consuman plan de datos, tienen dispositivos de ubicación. Y esos dispositivos de ubicación, así sencillamente ustedes los llevan en el bolsillo, ya están generando su ubicación geográfica. Y pasa así con muchísimos otros mecanismos y muchísimos otros sensores. ¿Y cuál es el mayor valor de todo este tema de Big Data? Es atacar esa información, atacar la información que hay almacenada en todas las bases de datos antiguas de la compañía, que hay en todos esos software de programas de fidelización, que hay en toda esa información que tiene acumulada la compañía, sacarla y utilizarla, ese es el real valor. Social media es una sola parte y no hay que dejarse como nublar un poco por eso. Pero todo este discurso de social media, de Big Data no es técnico solamente y no solamente es aplicado a los negocios. Realmente el mayor valor de Big Data es mejorar la calidad de vida de las personas en cualquier entorno. Y cuando hablamos de mejorar la calidad de vida de las personas, aparece algo clave y es el debate público de la privacidad de la información. Y ahí vale la pena hacerse esa pregunta. ¿Es inevitable que este debate se abra? Pues sí, es inevitable hacer que este debate se abra porque este debate ya está abierto. Y les quiero compartir un ejemplo para contextualizar más. Les explico un poco qué pasó ahí. Un político y periodista alemán llamado Malte Splitz, por aquellos azares de la vida le dio por pedirle
a Telefónica que le pasara la información que habían compilado de él en un periodo. Obviamente la compañía se opuso y no quería entregarle la información más allá del extracto de cuánto, qué minutos se consumía y a quién ganaba y demás, a quién llamaba y demás. Y este señor se empecinó en conseguir que Telefónica le diera esa información. Entonces puso un sinfín de demandas hasta que consiguió un acuerdo con Telefónica que le dieran la información de 5 meses atrás. Le llegó un CD a su casa con impreso con un montón de detalles y de referencias geográficas, y analizándolas se dio cuenta que la compañía de telefonía que le prestaba un servicio tenía un récord de dónde a dónde él se había movilizado en esos 5 meses. ¿A qué hora salía? ¿De dónde salía? ¿Qué medio de transporte, a partir del medio de transporte que cogiera? ¿Dónde llegaba? ¿Cuánto tiempo se demoraba? ¿A quién llamaba en el camino? ¿Dónde consumía datos? ¿Dónde llamaba Telefónica? Toda esa información la tenía, y la tenía a nombre suyo. No era un desconocido, sino decían, el señor Malte Splits cada mañana sale de su casa a tal hora, toma una vía hasta tal sitio, se demora tanto tiempo, está en otro sitio y demás. Lo que ustedes vieron acá y lo que vieron en el video anterior era sencillamente 2 días de esos 5 meses. 2 días en los que está todo el recorrido que él hacía, y lo único que hacía era cargar su celular en el bolsillo. Y a partir de esto él hace una reflexión muy interesante, y es como cada dato, cada una de estas coordenadas geográficas vistas de forma individual no representa ningún problema, es inofensivo. Es más, si a toda esta información le quitaran el nombre de Malte Splits, es inofensivo. ¿Cuál es el real problema ahí? Que cuando toda esta información está junta y corresponde al nombre de una persona, estás haciendo pública tu vida. Y alguien más la tiene, y tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Aquí era donde yo les decía que es inevitable, que Big Data no es solamente un tema que va a tocar a técnicos, a empresarios tecnológicos, a empresas de sistemas y demás. Big Data es un tema que nos toca a todos, porque es que anclado al Big Data está el tema de la privacidad de la información y de quién es la información que yo produzco y hasta dónde esa información están sacando valor de información mía. Entonces, es muy oportuno, no solamente el debate, sino que todos estemos en ese debate y que sepamos cuál es la real envergadura de todos estos datos y de toda esta información pública que se comparte. Los invito a ver completo el video. Él estuvo en un TED en Alemania y pueden buscarlo, se llama La Telefónica te está persiguiendo. Y aquí viene una figura muy importante y es el gobierno, ¿no? Muchas veces nos quejamos del gobierno que hace, cómo ayuda el gobierno, qué papel tiene el gobierno, además de ser corruptos y de robar, qué más tienen que hacer, qué más pueden hacer. Y aquí la reflexión está clara. ¿El gobierno juega algún papel específico en todo este tema de Big Data? Sí, el gobierno juega un papel específico e importante, por varias razones, pero yo le voy a hablar de 2 puntualmente. Una se llama Open Data. Y Open Data es un movimiento que promulga que toda la información y todo el conocimiento que hay en el mundo se haga libre, no tenga derechos de autor, no tenga propiedad intelectual, que todo el conocimiento que hay en el mundo se haga libre, porque solamente de esta manera tiene la capacidad de retroalimentarse y de generar muchas cosas. Que si el mapa que nos presentaba Freddy al comienzo de la conferencia de la colaboración científica, si la información que generan los científicos es libre, esas líneas se van a multiplicar y cualquier persona va a tener la capacidad de ayudar a otras. Y eso es lo que busca el Open Data. Y el principal propulsor de Open Data es el gobierno, porque los gobiernos tienen información de todos nosotros, de cuándo pagamos impuestos, cómo pagamos impuestos, cuántas personas nacen, cuántas personas se mueven. Todas las instituciones gubernamentales que rigen sobre nuestras vidas y sobre nuestro día a día guardan millones de cantidades de información. Y ellas tienen la necesidad no solamente de hacerla abierta, sino de poner el ejemplo ante la empresa privada de la responsabilidad que cae sobre esta información. Y para la muestra un botón, en el año 2010, los Archivos Nacionales del Reino Unido, que es como la entidad que recopila toda la información que generan las entidades gubernamentales y no gubernamentales en el Reino Unido, cogió toda la información que tiene indexada de las personas y la puso en un espacio abierto, una página web, donde yo puedo filtrarla por un query y tener toda la información. Y en la conferencia de presentación de esa iniciativa, hizo un llamado a todos los desarrolladores de aplicaciones y a todos los emprendedores y les dijo, miren,
En esta información pueden encontrar los hábitos de comportamiento de todas las personas que viven acá. Hagan lo que quieran con esta información. Mejoren la calidad de vida de esta información. Hagan que las cosas pasen. Si ahí detectan problemas de movilidad, planteen soluciones. Todo lo que ustedes pueden hacer ahí en esos datos, tómenlos. Pero no me tienen que pedir permiso a mí. Yo se los hago abierto. Y esa iniciativa de Open Data y Open Government es una iniciativa que han seguido muchísimos gobiernos, pero que aún necesitan hacerlo más. Porque si ellos, que son como el gran hermano y tienen toda la información de nosotros, la entregan de manera abierta, las posibilidades de mejorar la calidad de vida son infinitas. Pero hasta aquí parecería que yo estoy cumpliendo muy bien mi papel de marquetero y que sencillamente les estoy vendiendo algo y les estoy diciendo, el Big Data. Todos métanse al Big Data, hagan algo con el Big Data. Es más, en su tarjeta de negocios pongan experto de Big Data y van a ver cómo les llueve la plata. Pero no, yo quiero mostrarles que no solamente les estoy vendiendo el Big Data por venderlo y que no les estoy hablando de ciencia ficción o no les estoy hablando de algo que vaya a pasar, sino es algo que ya pasa. Y es algo que ya pasa no para vender más productos solamente y no para ser millonarios. Es algo que pasa para mejorar la calidad de vida de las demás personas. I used to think my job was all about arrests, chasing bad guys. Now I see my work differently. We analyze crime data, spot patterns, and figure out where to send patrols. It's helped some U.S. cities cut serious crime by up to 30%. By stopping it before it happens. Let's build a smarter planet. Eso obviamente es una dramatización, pero es una dramatización con información real. IBM cogió al Departamento de Policía de Chicago y dijo como, vengan, ¿y qué tal si cogemos toda la información que usted ha procesado de crímenes durante los últimos, qué sé yo, 10 años y comenzamos a procesarle, a meterle en un cómputo y con miles de algoritmos de programación, ¿qué pasa? ¿Qué sale? Y resulta que comenzaron a detectar dónde se iban a ocurrir asaltos, dónde había posibilidades de que hubieran más muertos, cuál era la raza de las personas que podrían ser asaltantes. Y eso no es un tema de discriminación, sino eso es un tema de tendencias y antecedentes. Y hicieron una dramatización de lo que podría pasar. Si todos los departamentos de policía cogieran toda la información de quién capturan, dónde lo capturaron y demás, y si se hiciera un mejor trabajo de seguridad, toda esta información podría servir a nivel de análisis predictivo para evitar el crimen antes de que suceda. Y esto no es un tema de 3 personas en una piscina y Tom Cruise persiguiendo. No, esto no es Minority Report, esto es algo real. Es algo que puede pasar ya. Es algo de las personas, todo lo que tenemos son hábitos. Y esos hábitos dejan una huella y generan tendencia. Y toda esa información está. Solamente hay que saber utilizarla y saber ponerle un fin. Y en este último ejemplo lo que quería dejarles claro es como no hay social media. No voy a venderles un producto. Es como esto que se llama Big Data les afecta a todos ustedes en sus vidas, estén o no estén involucrados, y en qué niveles les afecta. Entonces, se preguntarán ustedes, bueno, y después de que usted intentó venderme Big Data, ¿cuál es el siguiente paso y qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo lo que les tengo es una invitación. Y una invitación sobre 2 cifras curiosas. Resulta que McKinsey, que es una de las firmas de consultoría e investigación más grandes en el mundo, hizo un estudio alrededor del Big Data y descubrió que para el año 2018, solamente en Estados Unidos, va a haber un déficit de casi 200.000 ingenieros de datos. Va a haber cerca de 200.000 vacantes para ingeniería de datos disponibles porque no va a haber nadie a este ritmo que las pueda ocupar. Entonces, ahí está la primera invitación. Si alguno de ustedes tiene interés por la investigación, si alguno de ustedes es ingeniero, si alguno de ustedes les gusta todo este tema y están muy cansados como de la web y de su entorno y de todo lo que genera, aquí hay una invitación real. Números, esta es una oportunidad grandísima. Métanse a mirar Big Data, métanse a mirar análisis de información, métanse a ver investigación. Hay muchas vacantes y esto solamente en Estados Unidos. Y la segunda, para todos aquellos que no nacieron para ser emprendedores, como lo decía Lucho, que ser emprendedores no es para todos,
eso es para los que no nacieron para ser emprendedores, pero para los que sí nacieron para ser emprendedores y no quieren que nadie les dé un puesto porque quieren hacer una empresa, pues resulta que solamente el año pasado los fondos de inversión que hay alrededor del mundo invirtieron cerca de $1.000 millones en el segmento de startups llamadas Big Data. $1.000 millones. De todo lo que usted puede crear en Internet, y hay un furor por patrocinar empresas de Internet y por darles capital, un segmento pequeñísimo como se llama el Big Data recibió $1.000 millones. Y esa es una invitación puntual. Si quieren emplearse y si no han nacido para ser emprendedores y realmente lo que quieren es tener una constancia, estúdienla, apréndanla y métanse. Si quieren ser emprendedores, hay un campo amplísimo, pero hay un campo muy amplio, no para que se metan en medio de todo este buzzword y en todo este tema de bullshit, sino realmente entendiendo qué es Big Data, que más allá de un término que usan para venderme más y un término que usan para presentarse mejor, entiendan qué es el Big Data y cómo ven todo lo que hacen, desde la academia hasta la agricultura, hay oportunidades para el Big Data y las aprovechen. Muchas gracias. Wow, ¿qué tal estuvo? Juan David, increíble. Juan David es una de las personas más inteligentes que yo conozco y de las discusiones más interesantes que he tenido en mi vida las he tenido con él, tanto positivas como negativas. Quiero pedir el favor a la gente que está en el stream que le manden un agradecimiento gigantesco. La cuenta de Twitter de él es @nozuan. Entonces simplemente díganle gracias @nozuan con Z, N-O-Z-U-A-N. Gracias Nozuan por la conferencia en Mejorándome. Y Juan David, muchísimas gracias por esto. Y estoy seguro que tienen preguntas. ¿Tienen preguntas? Este era el preguntón donde alguien me decía, sí, pregunta o algo. Allí tienen una pregunta. Listos, vamos para allá. Gracias. Hola Juan David, buenas tardes. Hablando un poco de este tema del Big Data y dándonos pues ese recorrido y sabemos que la recolección de información en estos últimos años ha sido casi más grande que lo que hemos recogido alrededor de la humanidad. Y yo sé que en unos 2 años la cantidad de información que vamos a generar por dispositivos móviles y todo va a ser millones de bytes. Preguntas más un poco a nivel de marketing, a nivel de negocios, ¿cómo es pues, al país, cómo es Sudamérica en la cuestión de adaptarse al Big Data, o sea, ir adaptándose a ese manejo de información? Pues yo tengo mucho un dicho que decía Albert Einstein, que la información es igual al conocimiento, o sea, si esa información no se procesa, es una cantidad de datos, archivos, pero tú que estás en ese medio, ¿cómo ves al país? ¿Cómo ves las empresas aprovechando ese recurso? ¿Y cómo ves al Big Data junto con el Cloud Computing? ¿Cómo lo ves, pues, que vamos avanzando en este dato, pues? Vale. Para reforzar la afirmación que tenías en la primera parte de la pregunta, en este estudio que les presenté, el ITC, que tenía la proyección del 2005 al 2010 y al 2015, la cantidad de datos que proyectábamos, la primera vez que lo corrieron fue en el 2003. Y se dieron cuenta que desde el comienzo de la humanidad hasta el año 2003, se había creado la mitad de información que se creó en el 2003. Entonces, dense cuenta ustedes cómo la velocidad a la que se genera información y se duplica la cantidad de información es exponencial. Y con eso comienzo a responder tu pregunta. Gracias a Internet, sí tenemos una segmentación geográfica y sí estamos a este lado y sí nos llamamos Colombia y estamos en Sudamérica, pero gracias a Internet estamos en capacidad de hacer lo que hace todo el mundo. Como seres humanos tenemos los mismos componentes que tiene todo el mundo, tenemos la misma capacidad de raciocinio, tenemos acceso a las mismas herramientas, no nos limita nada. Sí, hay algunas limitaciones y el gobierno no va a la misma velocidad, las industrias no van a la misma velocidad y demás, pero yo creo que algo nos ha dejado claro todo este tema del emprendimiento digital, Internet y demás, es que tenemos la capacidad de hacer lo que queramos y sencillamente es que nos pongamos una meta, tengamos una pasión y un objetivo y lo aprovechemos. Big Data es una oportunidad no de ahorita, es una oportunidad que viene de muchísimos años y que en este punto y en este momento tiene 1000 nombres y se conoce de 1000 maneras diferentes. Para contarles, a mí siempre me gusta sacarlo del contexto de marketing y meterlo como en otros aspectos de la vida. No sé si ustedes conozcan a su máquina de IBM superdotada que ganó el Jeopardy. Blue. No. Big. No. ¿Cómo se llama la máquina de IBM Ayudante que de ganó Sherlock Jeopardy? Holmes. ¿Quién es el ayudante de Sherlock Holmes?
Watson. Watson, gracias. Watson Y fue- por esto necesitamos Big Data, ¿sí ven? Watson en este momento es la más grande supercomputadora del mundo y la creó IBM. Y el primer reto que le pusieron a Watson lo presentaron en Jeopardy. No sé si ustedes conocen Jeopardy. Jeopardy es un programa de concurso de Estados Unidos donde las personas tienen que contestar una serie de preguntas con respecto a una categoría, pero estas preguntas tienen trampita, porque tengo que contestarlas en forma de pregunta o a veces la pregunta está metida dentro de lo que me escriben, entonces no es sencillamente una pregunta y una respuesta clara. Y para probar Watson, llevaron a los dos más grandes campeones de Jeopardy de todos los tiempos y Watson. Y comenzaron a hacer la primera ronda de preguntas y los invito a que vean ese video en YouTube. Cómo Watson coge a los dos principales competidores humanos en Jeopardy y los deja atrás por mucho. Pero después de que hizo esta supercomputadora y que tenía la capacidad para hacer esto, IBM le entregó a Watson el Sloan Kettering Center en Estados Unidos, en Chicago, que es uno de los hospitales más grandes para el tratamiento de cáncer. Y esta computadora la adoptó un grupo de médicos que diagnostican el cáncer y le están enseñando a cómo diagnosticar el cáncer. Le están enseñando a qué ver en los archivos de las personas y en el perfil histórico de sus familias y en los hábitos de vida y demás, para que tenga la capacidad de detectar cáncer de manera más oportuna que los médicos, porque los médicos somos seres humanos y los seres humanos están muy bien, pero a veces tenemos baches y a veces solemos ser subjetivos. Entonces, si a un médico se le olvidó mandarle una prueba porque dejó de ver algo, sencillamente puede dejar que un cáncer se desarrolle. Y lo que están haciendo con esta máquina es enseñarla. Todo esto es Big Data. Y este es uno de los muchos nombres que tiene Big Data, ¿no? Y de los muchos usos que tiene Big Data. Entonces, Big Data sí, es un escenario gigantesco. Y realmente lo que está es una invitación a decir como, mire, usted genera datos. Dese cuenta de cuántos datos usted genera y dese cuenta de cada vez que usted va a cambiar de computador, qué es lo primero que mira. Y una de las primeras cosas que mira es la memoria que tiene y la capacidad de almacenamiento. O que usted está pensando pasar toda la nube porque es que ya nada le cabe en un disco. Ahí dese cuenta de la cantidad de datos que usted está generando. Entonces, sí, es claro, es una oportunidad grandísima para hacer negocios, sencillamente plantéelo bien y dé el primer paso. Nuevamente, muchísimas gracias. Sí, un aplauso, porfa. Todavía vamos a dejar un par de preguntas más. Tranquilos, tranquilos, yo sé. Solamente quiero mencionarles que dos cosas. Uno, hay una empresa cuya base está basada en la minería profunda de datos y en el uso de Big Data en Medellín y van a ser parte del Ignite en un ratito, por si están interesados. Y número dos, Juan David mencionó algo súper importante que me encantó y es que existe un fondo de inversión llamado Sequoia Capital que invierte exclusivamente en empresas de Big Data. Sequoia Capital es importante porque ellos son los que le pusieron plata a Google. Ellos son los que creyeron en Google inicialmente cuando Google era una empresa rara que no tenía forma de hacer dinero, porque ellos estaban basados en análisis profundo, sistemático y muy, muy fuerte de datos. Así que si ustedes tienen algún negocio que tenga que ver con analizar datos, tienen una probabilidad muchísimo más alta de que les vaya bien levantando inversión o generando una startup exitosa de crecimiento explosivo. Ahora sí, vamos con tu pregunta. Juan David, muy buenas tardes. Yo soy profesional en el tema de gestión del riesgo. Usted con lo que nos está mencionando, veo que la probabilidad de acertar es casi que del 100%. Yo conozco un sistema de redes neuronales para vaticinar o predecir los diferentes deslizamientos en alguna zona. Digámoslo así, en toda una área metropolitana, pero se llega exclusivamente, o lo máximo es el 70% y es muy bueno. Desde que pasa el 50% hay mucho acercamiento. Usted con esto nos está diciendo que se está llegando casi que al 100%, porque sería fantástico. Desde el punto de vista de la intervención de accidentalidad, por decir algo, desde varios aspectos. El uno es no únicamente saber qué va a ocurrir, sino también el dónde, en qué momento, en qué empresa, en qué sitio, en cuál carretera, todo eso. Eso sería fantástico para poder hacer toda la parte de intervención en materia, por ejemplo, de accidentalidad. ¿Y cuál es la pregunta? Sí. Que si la probabilidad de acertar es más allá del 100%. Ah, ok, cool, no lo había escuchado. Sí, no solamente es del 100%, sino muchísimo más allá. Hay una empresa de la cual yo estoy muy enamorado. Debo decirles que yo, cuando comencé todo este tema de Internet, estaba enamorado de Google y mi gran sueño era trabajar en Google. Así me pagaron en miseria y así yo estuviera sirviendo tinto porque soy colombiano y sé hacer buen tinto, pero si me contratara Google, eso era lo máximo y yo era lo que yo quería.
Metido en todo este tema de investigación y datos, me he dado cuenta de una compañía increíblemente grande, que tiene mucho más tiempo que Google y que tiene un impacto en la gente mucho más grande, y es IBM. IBM es una compañía que tiene un departamento, es un laboratorio de investigación y hizo una prueba con respecto a Big Data. Entonces resulta que en la parte del sur de la Florida, por todo el tema de huracanes y demás, todas las empresas que proveían electricidad y que tenían torres de electricidad tenían un gran problema, y es que cada vez que llegaba un huracán, pues tenían que irse a levantar todas las torres que habían caído y demás. Contrataron a IBM y le dijeron como, mire, yo tengo ese problema y lo que yo quiero mejorar es la capacidad de respuesta. Si yo tengo un análisis de probabilidad de cuántas se van a caer, sobre qué zonas se van a caer, puedo yo tener preparadas cuadrillas y mandarlas inmediatamente y que la gente no sufra durante mucho tiempo. Los invito a ver ese video, también está en YouTube, y es como ellos cogieron los datos históricos de 5 años, de qué pasaba cuando llegaban huracanes, qué zonas afectaban, con qué intensidad, qué tipo de huracanes y demás. Y le dijeron a la compañía, le dijeron, mire, según nuestros análisis, se van a caer 240 torres de energía en estos puntos. Pasó el huracán y se llevó 238 torres. Ese es el margen de fiabilidad que hay en los datos. Nadie miente, son antecedentes históricos, son sucesos que se repiten. Más del 50%, del 70%, sí. Si se hace un buen análisis, tiene la capacidad de predecir lo que va a pasar o hacer un análisis prescriptivo y saber qué pase si todas las variables cambian. Entonces, sí se puede. Los invito a que vean ese video con más detalle de lo que se dice. ¿Alguna última pregunta antes de pasar? Aquí hay una pregunta. Esperen, ¿quién levantó la mano? ¿Tú ya habías hecho una pregunta antes? ¿Es tu primera vez? Está bien. Por ser su primera vez y ser con nosotros, le vamos a dejar la pregunta. Cuéntanos, Hola. ¿cuál es tu nombre y cuál es tu pregunta? Hola David, mi nombre es Juan David. Te quería hacer la pregunta ¿qué se está haciendo para delimitar en torno a lo público y a lo privado, pues, del Big Data, de todos los datos que tenemos? No sé si se acuerdan, puntualmente uno de los mitos, uno de los conceptos que traje era sencillamente ese debate de la privacidad de la información. Colombia, y hablando puntualmente de Colombia, y me disculpan las personas que están viendo en streaming, no estoy tan enterado en otros lugares, pero en Colombia el año pasado se radicó y se aprobó efectivamente un proyecto de ley que se llamaba el Habeas Data. Y no sé si todos ustedes lo han oído, seguramente no se han metido muy al detalle y demás. Y el Habeas Data es un ejercicio inicial y aproximado de cómo las empresas respeten la privacidad de información, porque la información es de las personas. Y cómo hay que establecer un claro límite entre lo que una empresa puede hacer con la información, pero en lo que yo como persona puedo hacer con mis datos y puedo dejar que hagan con mis datos. Ese es el primer precedente que se sentó en Colombia. Veníamos muy atrasados, realmente la primera ley de Habeas Data que se creó en Estados Unidos se creó a mediados de los 90s. Nosotros tenemos más o menos 12 o 18 años de atraso, pero se está haciendo algo. Todo este tema de la ley Lleras, que alguien la citó hoy, y todos estos esfuerzos demás son muy orientados a eso, ¿no? Es hasta dónde tiene una compañía la posibilidad de hacer negocio con los datos de alguien, hasta dónde alguien tiene la posibilidad de reclamar sobre sus datos y demás. Entonces, la invitación más grande es como que se metan en ese debate y no lo vean que es como, ay, a otros les toca el tema de la ley Lleras, ay, lo de data y demás. No, véanlo como que es dinero que está dejando de salir de sus bolsillos. Véanlo como que todas las compañías que tienen datos sobre ustedes, que venden sus datos y que de la noche a la mañana los llaman a ofrecer servicios o cosas similares, gente que está haciendo dinero con sus datos y de una forma u otra los están robando. Así el término suena muy fuerte. Entonces es algo que nos toca el bolsillo a todos y asimismo todos tenemos que estar en ese debate y ver qué pasa con mi información y hasta qué punto alguien puede hacer negocio de información sin decirme. Un aplauso por favor para Juan David, muchísimas gracias. Va a
Va a haber un panel de conferencistas donde ustedes van a poder hacer muchas más preguntas a todos ellos. Va a estar al final. Como les dije, lo que sigue a continuación es Alex, luego sigue Cristian, luego sigue el Ignite. Espero que estén bastante emocionados por el Ignite. Les juro que va a ser una experiencia increíble. Después de ello estamos con Fierita Catalano en una conferencia exclusiva para Medellín. Y al final del tema, la rueda de preguntas. También les recuerdo que afuera están los stands de los cursos y antes de continuar con la siguiente charla, quiero de nuevo decirle a la gente que por favor le agradezcan a @noswan en Twitter.